Para empezar a hablar sobre temas de lo que nosotros hacemos es, como decía mi abuela, para muestra un botón. Yo creo que hablar de casos de mercadeo, si uno no está hablando de sus propios casos y de las cosas que uno ha hecho, como que no tiene mucho sentido. Entonces, también esta conferencia, y por eso ven ese logo ahí, pues también va a ser un ejercicio para tratar de explicar qué es lo que nosotros hacemos. Entonces, si alguien me puede decir qué es lo que ven en la pantalla y lo pueden describir. Es el gato de la buena suerte que está haciendo así. ¿Qué más? ¿Qué creen que significa? Que trae buena fortuna. Lo que vamos a tratar de hacer aquí es lo que acaban de ustedes de escribir, es más o menos lo que ven ahí, lo que ustedes creen que significa con los lentes que ustedes tienen. Y lo que vamos a tratar de hacer es que a lo largo de la presentación vamos a cargar ese logo de contenido y al final de la presentación va a significar algo. Ese es como el ejercicio. Y entonces vamos a partir de ese principio. Esto es básicamente el mantra que tenemos nosotros. Las preguntas son más importantes que las respuestas. O sea, y la primera pregunta es: ¿qué es arquitectura? Arquitectura, básicamente, en dos platos, es una metodología práctica para construir marcas. ¿De dónde viene la metodología? Pues creo que el que la inventó, que es mi viejo, puede explicarles un poco más por dónde vienen los cuentazos de eso y de dónde nace. Pues les voy a contar cómo se hizo el reloj, aunque ustedes se estén preguntando qué hora es. Cuando uno le dicen qué hora es y empieza a decir cómo se hizo el reloj, llena una conferencia. Eso es lo que vamos a tratar de hacer. Yo tengo 6 hijos, 6. Dejé de tener hijos cuando llegó una orden de captura de APROFAM. Y a cada uno de mis hijos le puse el nombre que yo creía que él merecía. Alejandro tiene un significado. Alexis, el que manda, y Andros, hombre, el que manda a los hombres. Daniel, el bendecido de Dios. Andrés, el hermano de Dios. Lucía, la luz de la mañana, luz del alba. Maite, la bien amada en vasco. Y Eva, la primera mujer. Todos tienen un significado, pero ese significado ahora ha cambiado, porque Alexis no significa el que manda a los hombres. Alexis significa mi primer hijo, el hijo que yo admiro. A todos los admiro, pero el que más me ha aguantado, porque tiene más edad que los demás, y eso lo admiro. A alguien que me aguanta a mí durante el tiempo que me ha aguantado es difícil. Pero ese significado es lo que hace la diferencia entre una marca y un producto. Un producto hace cosas, una marca significa cosas. Ese es el principio de la arquitectura. Hay que encontrar la esencia de lo que es cada marca y entonces después hacer comunicación. Pero las marcas sin alma no pueden tener una imagen. Como yo me acuerdo cuando yo veía televisión nacional, daban teatro de terror los viernes a las 11 de la noche. Y era el único día que nuestros papás nos dejaban quedarnos a ver ese programa. Y los vampiros eran malos y feos. Ahorita los vampiros son culitos como Brad Pitt, ¿va? Y ellos fueron los que empezaron en Tom Cruise. Y ahora los de Crepúsculo son todavía más chulos, a la grande alma. Pero cuando nosotros veíamos esos programas, cuando el vampiro pasaba enfrente de un espejo, no se reflejaba, no tenía imagen, porque no tenía alma. Y alguien que no tiene alma no puede reflejarse en un espejo, no puede tener imagen. Eso es lo que pasa con la arquitectura. Reconoce que un producto tiene que tener un significado para entonces generar una relación, luego una reputación, que la diferencia entre la reputación y la imagen, que es lo último que se hace, es que la reputación es lo que la gente de verdad dice de nosotros y la imagen es lo que queremos que digan de nosotros. Cuando una cosa no coincide con otra, no se puede formar marca. Y de ahí viene, de hacer un análisis. Tengo 40 años de trabajar en esto.
he aprendido algo, todavía me queda mucho más por aprender de lo que sé, pero una de las cosas que estábamos intentando cuando hicimos arquitectura era lograr una metodología propia de aquí de Guatemala, tomando en cuenta el texto y el contexto, no solo el texto. Cuando uno trae un libro como La Estrategia del Océano Azul, ¡wow! Todo el mundo. ¿Pero por qué? Porque son ejemplos que son de afuera y que ya están hechos. Lo difícil es hacerlos. Y eso es lo que nosotros hemos tratado de lograr con la arquitectura. Entonces, también parte del juego en arquitectura, y por qué le decimos hackeando el mercadeo, porque cualquier hack es una forma más rápida de hacer algo, no quiere decir que sea una forma violenta de hacer algo, de transgredir algo, sino es una forma mucho más ágil de hacer algo. Y lo que nosotros nos hemos dado cuenta en el proceso de estar construyendo marcas es que hay ciertos principios como la gravedad, que son inamovibles, por lo menos en esta dimensión y en este planeta, y esos principios se pueden son transversales para cualquier marca. Ahora las marcas y cualquier producto o servicio tienen muchas piezas que se están moviendo todo el tiempo, entonces tratar de encasillarlo y hacer una fórmula es muy complejo, y de ahí es donde viene por qué decimos nosotros hackear el mercadeo, porque a la larga algo que te dice por dónde es más rápido que algo que te dice por dónde pudiera ser, y tiene muchas más aristas, es algo mucho menos complejo. Entonces, como decíamos, o sea, la arquitectura básicamente parte de todo producto tiene una esencia, esa esencia es por qué existe el producto. Esto también lo pueden ver cuando uno ve lo de Simon Sinek de los Golden Circles, es el why, o sea, por qué existe el producto, es más importante establecer eso. Entonces, pues los voy a poner como un ejemplo. Cuando llegó Megapaca a la agencia, lo que ellos llegaron buscando fue una campaña de publicidad, y entonces el cuestionamiento es, o sea, ¿por qué querés publicidad? Y la idea, obviamente la respuesta lineal es quiero vender más, pero el tema es, ok, pero ¿qué vamos a comunicar? O sea, ¿qué sos? Entonces, cuando nosotros decimos qué es la esencia, nosotros tenemos un taller que se llama Brand Day, que es donde hacemos este diagnóstico, y es donde, usando una serie de herramientas, y es donde se establece qué es la marca. Entonces, cuando uno ve Megapaca, uno piensa, como lo del gatito al principio, es cuando uno ve Megapaca, esa es una paca grande. O sea, es lógico. Una franciscona. Entonces, pacota. Y lo interesante de ese ejercicio es como algo que ha existido desde que el tiempo es tiempo en Guatemala, que son las pacas, cómo se puede volver una marca. Entonces también la idea es cómo lo aplicas en el contexto, ¿verdad? O sea, no cómo haces lo que hace Nike, sino cómo entendés qué es lo que hizo Nike en alguna parte del mundo y cómo lo aplicas en este contexto. Y básicamente el ejercicio fue primero establecer qué significa Megapaca, y Megapaca significa, pues la esencia de Megapaca es hacer accesible el primer mundo a todo el mundo. Esa esencia es tan fuerte que se ha convertido en la visión de la empresa. Entonces, cuando uno dice voy a hacer accesible el primer mundo a todo el mundo, lo que está diciendo es cómo pongo una prenda del punto A en el punto Z al menor costo posible. Entonces, y eso crea un monopolio, perdón. Dale. Y eso crea un monopolio mental en el consumidor. ¿Quién es la competencia de Megapaca? Bullocks. Fíjense que me encanta que alguien haya dicho Bullocks, lo vi por aquí, Bullocks. Bullocks. Pero me encanta porque Bullocks escogió mal su competencia. O sea, tú te puedes poner una camisa Tommy Hilfiger, y la gente te va a ver y te dice, esa la compraste en la Megapaca. No, sigue siendo una Tommy Hilfiger, ¿de acuerdo? Y la Bullock, por muy bonita que sea, sigue siendo una Bullock. Entonces, estar diciendo, vendo prendas nuevas a precio de las que usadas que usted compra en Megapaca, era estarle diciendo al consumidor, mire, el Megapaca se lo estaba boceando. El consumidor es mucho más listo que eso. El consumidor va y no sale con una marca que dice Megapaca, sale con una marca que dice Polo, sale con una marca que dice Lacoste, sale con una marca que dice cualquiera de las marcas Nike, cualquiera de las marcas que ustedes conocen, y la presume de esa manera. No es una prenda de la Megapaca, es una prenda de Tommy Hilfiger. Entonces, ese Bullock se escogió mal su competencia,
Porque cuando ellos decidieron pelear contra Megapaca fue que se suicidaron. Y ahora Bullock ya no existe y Megapaca tiene 72 tiendas en Guatemala y 12 en Honduras. Entonces, llega Megapaca y nos dice esto y nosotros respondemos así. Y parte de por qué contamos esa historia es porque es raro que una agencia de publicidad le lleguen a pedir publicidad y diga no, eso es lo que no tenemos que hacer ahorita, por lo menos. Entonces establecimos esa esencia. ¿Y qué es lo que hace esa esencia? Hacer accesible el primer mundo a todo el mundo, empieza a alinear al área de logística, empieza a alinear al área de administración, empieza a alinear al área contable, empieza a alinear al área... Y eso es una cosa bien importante, que si algo se llevan de aquí es eso, es ninguna marca se puede volver una marca si no existe quien la ejecute. O sea, esta metodología no hace magia pues todavía. Y cuando toda la empresa se empieza a alinear a eso y todos empiezan a creer en eso, es una forma muy eficiente de comunicación interna. O sea, también es una forma bien interesante de poder comunicar qué es lo que estamos haciendo cuando reclutas a alguien. O sea, si vas a traer a alguien a Megapaca es, ok, nosotros hacemos accesible el primer mundo a todo el mundo. Y entonces empieza a haber un glosario ahí. O sea, ¿qué es el primer mundo? ¿Qué es el tercer mundo? ¿Qué es...? ¿Por qué estamos haciendo accesible? Entonces empieza a hacer comunicación. Y eso es otra cosa. O sea, las marcas, para que una empresa se alinee, o sea, la esencia o la visión o entender por qué están haciendo lo que están haciendo, eso es al final lo que llega al consumidor. Entonces, cuando nosotros establecemos eso, después se establece una relación. ¿Qué es la relación? Es la cantidad de veces que yo como consumidor interactúo con esa marca, y esa cantidad de veces va a tender a tener un 80-20, un Pareto. O sea, va a tender, por ejemplo, si ustedes van a Subway, probablemente van a haber 2 sándwiches que se venden más que el resto del menú que ellos tienen. Si van a Barista, van a haber 2, 3 cafés que se venden más que el resto del menú que tenés. Entonces, la relación es el impacto que tiene, por ejemplo, la experiencia del usuario adentro de Megapaca. Entonces, una de las cosas que trabajamos nosotros es hacer una subasta al revés. O sea, cuando uno entra a una Megapaca, por ejemplo, hay un como pizarrón donde una prenda que tiene un color cuesta el total, el 100%. Si esa prenda está la semana siguiente ahí, cambia de color, entonces tiene 90% o 10% de descuento, y así sucesivamente hasta que la prenda cuesta un quetzal. Entonces, imagínense lo que logísticamente significa estar teniendo eso en una empresa donde lo que estás haciendo es agarrar ropa usada y no tenés estandarización de los productos. Pero, ¿Cómo sabe? ¿cómo? ¿Cómo sabe? Me impresiona, che. Entonces, el tema es, nosotros nos metimos hasta ese pedazo hasta esa parte de la marca, y una de las cosas era, por ejemplo, cuando ellas empiezan a crecer, empiezan a tener esas dudas de ¿será que ponemos aire acondicionado en las tiendas? O gradas eléctricas. O gradas eléctricas o ese tipo de cosas. O vestidores más sofisticados. Imagínense qué paca en Guatemala tiene vestidores, solo Megapaca. ¿Qué está tratando de hacer Megapaca? Llevar el primer mundo a todo el mundo. ¿Ok? ¿Qué es el primer mundo? Una experiencia buena de comprar. Eso es lo que estamos haciendo. Y lo estamos haciendo basados en las cosas que aquí tienen de referencia. ¿Ok? ¿Cuál es ¿cómo se llama? La meca de todos los guatemaltecos? Miami. ¿Cierto? Orlando, los que ven más allá. Nueva York, el que ya viajó. Y una vez en la vida, por lo menos, tienen que ir a Europa. 17 ciudades en 5 días. Ahí está la Torre Eiffel, ahí está Venecia. Ya lo vieron, regresemos. Pero así es. Esa es la referencia que tenemos. ¿Y por qué? Porque ¿cuál es la agencia de publicidad más grande del mundo? Hollywood. Hollywood nos enseñó a ponernos jeans, nos enseñó a quitarnos el saco y la corbata para trabajar, ¿cierto? Hollywood nos enseñó que ver a 2 hombres besándose no es nada raro. Es más, si son vaqueros es un Oscar. Brokeback Mountain. Ahí se acabó la campaña Marlboro, que es la fumada más masculina hasta el Brokeback Mountain.
Pero eso es lo que tratamos de hacer con Megapaca. Y lo que dice Alejandro, se alinea perfectamente porque todos saben qué hacer, todos saben qué están haciendo. No están en una paca, están en una experiencia de compra. Que les doy un dato estadístico, porque todo lo que nosotros hacemos, tratamos de hacerlo basado en datos. Y de eso se trata la presentación de hoy. Un dato estadístico, ¿cuánto se pasa a una persona que va a Simán para comprar algo? 1 hora y 20 promedio. ¿Cuánto se pasa en la Megapaca? 3 horas y media promedio. ¿Por qué? Porque ahí no vas a ver, no vas a traer el jeans de talla 28 de largo 32, no. Ahí vas a ver qué encontrás. Y de repente la gente se encuentra con lo que ellos le llaman tesoros. Y entonces la experiencia de compra es buenísima, porque siempre salen con algo, comprando algo que no esperaban encontrar. Entonces, y que no encontraron en ningún lugar. Entonces se cierra el círculo y esa es la relación. ¿Y la relación qué genera? Entonces la relación lo que genera es una reputación, que es básicamente lo que nosotros estamos contando aquí. O sea, cada vez que va una persona a buscar algo, y entonces la vez pasada me encontré un cuate que no quería decir mucho que había ido a comprar unos palos de golf a la Megapaca, pero lo terminó diciendo. Y hay un paso de vergüenza en ese momento de decirlo, pero una vez ve que cuando lo dice, el resto de la gente empieza a contar, yo también fui a la Megapaca a comprar. Entonces empieza a tener una reputación, y la reputación nosotros nos empezamos a dar cuenta con las herramientas más sofisticadas que tenemos de mercadeo, que las hemos tenido todo el tiempo, que son los ojos. Es que nosotros nos dábamos cuenta que en los parqueos, dependiendo de dónde estaba la Megapaca, cambiaban los carros. Entonces ahí es donde también empezamos a entender que al final mucha gente criticaba porque no le habíamos cambiado el nombre, pero porque al final el logo lo hicimos así como Mega, o sea, es un nombre. Y al final, el reto, que al final fue un reto bien interno, ¿verdad? O sea, era como, ¿cómo hacemos que esta marca sea una marca siendo orgullosa de ser de lo que es? Y fue un riesgo que corrimos todos, pero ahí está. O sea, la reputación ahora existe. Esa reputación pues se expande a través de comentarios, que también los medimos, redes, noticias, esa es una forma de medirlo. También hay otras formas que podemos ver más adelante. Pero lo último que viene es la imagen, que es las vallas que ustedes ven, o sea, o la comunicación que ustedes ven, que al final lo que hace esa comunicación es solo ser un reflejo de lo que está pasando adentro de la tienda. Y al final lo que estamos tratando de decir, o sea, si se dan cuenta, lo que hace la comunicación de Megapaca, lo que es un anuncio de Dolce & Gabbana, solo que en vez de tener modelitos, tiene gente real, y en vez de tener un paisaje en Italia, es la zona 1 o son cosas bien locales. Entonces empieza a generar un vínculo entre la gente, y cabal hoy lo estábamos platicando, que lo que básicamente es una valla Megapaca es un meme gigante. Entonces es un meme puesto en una valla. Antes de que existieran los memes, inventamos los memes, solo que los inventamos en valla. Y llevarlos a computadora ya fue otra cosa, ya fue tecnología pura. Entonces eso es básicamente lo que, y bueno, o sea, esto que les estamos contando han sido 15 años, ¿no? O sea, ha sido todo un proceso, y nosotros estamos orgullosos de esa marca, no necesariamente porque nosotros hayamos sido una minúscula parte del éxito con ellos, sino que el reto que tuvimos lo logramos cumplir, que era cómo hacíamos que una marca de ropa usada se volviera en una marca, y al final se volviera en un negocio, y al final se volviera en un ejemplo de que cuando estás enfocado y sabes por dónde vas, no importa que estés vendiendo ropa usada, siempre que le encontres la vuelta, porque la otra vuelta que tenía Megapaca era que todo está, es que todo está ordenado. Entonces son cambios minúsculos, y también para mí es bien importante que entiendan que el mercadeo es transversal, ¿verdad? O sea, mercadeo no es un departamento de una empresa, o sea, al final todo es mercadeo, o sea, por eso es que es tan famoso Steve Jobs, pues. O
sea, y por eso es que todavía siguen haciendo conferencias los de Apple y todavía siguen escribiendo libros de quién es el CEO, y por eso es que Elon Musk tuitea lo que está haciendo en Tesla, y por eso es que, o sea, porque esa es gente que siempre ha entendido que cualquier cosa es mercadeo, pues, o sea, básicamente todo lo que hace una empresa es mercadeo. Entonces, no se puede poner en un silo de información, o sea, ponerlo en un puesto. De hecho es muy parecido a la innovación. La innovación es otro de los departamentos que es transversal. En el año 2000 le dieron el premio a la compañía más innovadora, a Procter & Gamble, que tenía en ese entonces tenía 126 años de existir. 126 años y le dieron la compañía el premio en el año 2000 a la más innovadora. ¿Y por qué? Porque el CEO dijo, la innovación no puede ser un departamento donde hay 7 nerds tratando de averiguar a través de números y de estadística qué es lo que la gente quiere o qué es lo que la gente va a querer. Es salir a la calle, que todos los que estemos aquí traigamos información y feedback de qué es lo que estamos viendo en la calle. Porque como decía Henry Ford, si hubiera hecho una investigación de mercado, me hubieran pedido un caballo más rápido. Es porque esa es la referencia que tiene uno. Entonces no se puede hacer una innovación basada en un estudio de mercado. Se puede hacer una innovación. Cuando Mario me habló, me dice, mira, de veras vos estudiaste ciencias políticas aquí en la Landívar. Sí. ¿Y qué haces en mercadeo? Karma, digo yo. Alguna vez fui muy malo en una vida anterior y acabé en esto. Pero me dice, pero eso yo no lo voy a mencionar porque esta gente que viene aquí es la que estudia mercadeo. Pues decirles que el 65% de la gente que contratan las agencias y las compañías creativas en Estados Unidos viene del área de humanidades, no de las áreas técnicas. Y que tenemos que tener más materias de humanidades en mercadeo que lo que tenemos ahorita. Que hay que tener antropología y que hay que tener sociología en mercadeo. Porque ¿de dónde vienen las innovaciones? De la observación. El 72% de innovaciones viene de consejos dados por los colaboradores de la misma empresa. Y solo el 8,5% viene de los departamentos de innovación, de Research and Development. Igual es mercadeo. Mercadeo es salir a la calle y ver qué está pasando. Alejandro dice, los ojos son la mejor herramienta que tienen para hacer mercadeo, para hacer investigación. Yo también diría que la suela de los zapatos, porque el peor lugar para ver un mercado es desde la oficina de uno, a través de números y a través de hojas de Excel, diciéndole cómo supuestamente actúa la gente. No se aprende nada. Salgan y platiquen con la gente, vean cómo actúa, vean cómo hace su tortilla, con qué masa. Nosotros lanzamos Oro Maya, estamos muy orgullosos de haber lanzado Oro Maya, porque es el primer lanzamiento con éxito que tiene La Arrocera desde que lanzaron Gallo Dorado y El Molinero. El primer lanzamiento exitoso después de 27 lanzamientos es Oro Maya, que lo hicimos nosotros, muy orgullosos. ¿Pero por qué? Porque fuimos y hablamos con la gente y le preguntamos cómo hacía y qué era lo que esperaba. Y se dieron cuenta, salió Oro Maya y yendo contra la corriente. Los empaques de las harinas de maíz eran más aburridos que chuparse un clavo. Maseca era un costal gris o verde o no sé qué color es. Pero ahorita Oro Maya es fucsia con una pirámide, mucho más interesante. Y desde ahí empieza el mercadeo. Desde antes, desde un buen producto. Un mal producto no soporta una buena campaña de publicidad. Un buen producto sí soporta una mala campaña. Entonces el principio básicamente es los productos hacen cosas, las marcas significan cosas. O sea, eso suena fácil. Es la diferencia que hay entre la economía potencial y la economía real. La mejor forma de explicarlo es, si todos estuviéramos aquí pidiendo pizza ahorita, o sea, vamos a comer y vamos a pedir pizza. O sea, podemos hacer una encuesta ahorita rápido de
¿A quiénes de aquí les gusta más Pizza Domino's, por ejemplo? A ver, levanten Levante la mano. ¿A quiénes les gusta Little Caesars? Sin miedo. ¿A quiénes les gusta Vesubio? ¿A quiénes les gusta Papa John's, que ahí está abajo? Va. O sea, ¿se dan cuenta? O sea, a quién le gusta qué es muy subjetivo, pero estamos hablando de la economía real, que es pizza. O sea, yo estoy diciendo pizza es economía real, ¿ok? Y les acabo de decir 4 o 5 marcas que cada una significa una cosa distinta. Eso es la economía potencial. Entonces, ¿qué estoy comiendo, qué estoy comprando yo cuando compro Domino's? Tiempo. ¿Qué estoy comprando yo cuando compro Little Caesars? Precio. ¿Qué estoy comprando yo cuando compro Vesubio? Calidad, sabor. Pero el tema es cómo puede existir una economía real, que es pizza, pero al mismo tiempo estoy comprando algo abstracto, que es qué significa eso. O sea, cuando alguien se compra un Rolex no es para saber la hora, es para que los demás vean que se compró un Rolex. Es más, no la ve así, sino que la ve así. O sea, cuando alguien compra un Ferrari, no está comprando un carro para llevar a su familia el domingo a comer, está comprando un carro para correr. En Guatemala está comprando un carro para que lo vean. Por eso es que en Guatemala la serie A de Mercedes-Benz no funcionó, porque era medio clase. Solo me alcanza para la mitad de la clase, para el baúl no. Entonces, Mercedes-Benz significa algo, BMW significa algo, o sea, Meapaca significa algo, Bullocks significó algo. O sea, entonces, el tema es, hay una economía potencial y lo que uno está tratando de hacer es crear esta abstracción, esta economía potencial, que es donde yo puedo elevar el valor. O sea, ¿por qué voy a pagar $300 más por esa computadora si una PC básicamente hace lo mismo? Porque uno se siente Steve Jobs. Uno se siente creativo cuando tiene una Apple. ¿Cierto? La saca con mucho más orgullo que sacar una Dell o una Hewlett Packard. Cuando saca una Hewlett Packard es este ingeniero que está haciendo aquí. Cuando saca una Dell, este pobre que está haciendo. Qué bagre, va. Cuando uno saca computadora, ¡ah, la gran! Pero ese es el punto. El punto es cómo me siento yo con la marca. ¿Cuál es mi experiencia? ¿Cuál es mi relación? ¿Y qué es lo que los demás opinan de lo que yo hago cuando estoy usando esa marca? Yo me acuerdo que la primera devaluación que hubo en Guatemala, ustedes no se acuerdan porque todos son millennials, lo cual es verdaderamente peligroso para mí estar aquí. Un día se van a levantar los millennials contra uno. Mis hijas los van a encabezar y a nosotros, a los viejitos, a descabezar. Pues ustedes no se acuerdan cuando hubo la primera evaluación, que fue Ríos Montt el que se atrevió a hacerla, en el 83 de 1 a 1.25, en el 83 de 1 a 1.25, y lo hizo en noviembre, me acuerdo. ¿Y saben por qué lo hizo en noviembre? Porque los de la Nacional, los de la Central y la Normal estaban en vacaciones. Entonces no quemaron buses ni nada, porque es más de aburrido estar quemando buses que estar jugando pelota. Entonces lo hizo muy bien. Ese 1.25, esa evaluación, lo que hizo fue empezar a decir cuál es el valor real de nuestra moneda frente a otra. Es la economía real. La economía potencial es lo que yo puedo comprar con eso. Es valor a cambio del dinero. ¿De acuerdo? ¿Está comprendido ese punto? Bueno. Entonces, esto igual les recomiendo seguir eso si siguen en Twitter. Es Nassim Nicolás Taleb. También, si pueden leer esos libros, Black Swan, Fooled by Randomness, Antifrágil. Esta frase está en Antifrágil y es, o sea, al final, cualquier producto que necesite ser mercadeado mucho es un mal producto o es un producto malévolo. O sea, porque ni siquiera es malo, sino es malévolo. O sea, ¿a qué vamos con eso? Es, sobre todo ustedes, tengo entendido que están en último año, ¿no? O sea, sobre todo ustedes que van a salir a buscar esas plazas o van a emprender o van a
es, si ustedes no se concentran en hacer un buen producto, un buen servicio, no hay mercadeo que lo salve. O sea, no puede existir, no hay. O sea, la razón principal por la que uno compra las cosas que compra no es por la publicidad. O sea, entre más publicidad o más comunicación necesite, es que algo malo está pasando ahí. O sea, Open English. Open English. For example. Entonces, ¿por qué? Porque yo creo que si alguien lo pudo sintetizar bien es Yuval Harari. También les recomiendo ese libro, Sapiens. Es básicamente lo que él resume ahí, es que nosotros somos monos, que nos creemos el último eslabón de la cadena de evolución, y lo que hemos hecho siempre es contarnos historias. Entonces, en la medida que nos creemos la historia, eso es lo que pasa en la realidad. Entonces, por ejemplo, ¿cuántos de aquí creen que es justo pagar impuestos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuántos de aquí creen que es injusto pagar impuestos? Ok, esas son dos narrativas, son dos historias. El hecho es, nosotros pagamos impuestos porque hubo alguien que dijo que esa era una forma de llevar adelante un país, y administrar los impuestos es lo que permite hacer ciertas cosas, infraestructura, bla, 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 bla. ¿Por qué se llaman impuestos? Porque son obligatorios. O sea, nadie llega y dice, mire, yo le voy a pagar por la carretera aquella. Mire, yo le voy a pagar por el hospital que está atendiendo a aquellos que no tienen dinero. Son impuestos, si no se llamarían dispuestos. ¿Cierto? Y aquí es bastante difícil hablar de una economía libertaria, y no digo liberal, digo libertaria, por el principio que tenemos de cristiandad, que esos son otros 100 pesos. Pero realmente impuestos son impuestos, no son dispuestos. Y es injusto pagar impuestos desde el punto de vista de los que creen en la libertad. Sí, entonces, ¿a qué voy con esto? Es el tema de las historias y los que nos creemos las historias y los que nos las contamos. Es, por ejemplo, aquí podemos haber varias personas que creemos en cierto tipo de religión, pueden haber varias personas que creen que no existe Dios, pueden haber varias personas que creen que existe Dios de una forma musulmana, bla, 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 pero el hecho es que aquí estamos todos y todos creemos cada uno cree en esa historia, y esa historia nos la han transmitido y nos han programado para que creamos eso. Eso es lo mismo que cuando uno sale del colegio y el siguiente paso es ir a la universidad, y el siguiente paso es ir a encontrar un trabajo. Eso es una historia. Entonces, el siguiente paso es casarte. El siguiente paso es casarte si no metes las patas antes. Entonces, estas historias se vuelven reales porque la mayoría de nosotros creemos que es real. Entonces, cuando alguien dice, yo no creo que ir a la universidad sea el siguiente paso después de ir al colegio, ¿cómo agarran a ese? ¿verdad? O sea, es la oveja negra. Entonces, las marcas son lo mismo. O sea, la marca es una historia. En la medida que un montón de gente se la cree, la compra. En la medida que un montón de gente la deja de creer o deja de tener la reputación, entonces es lo mismo. Y si se dan cuenta, los dos ejemplos que vemos desde un tweet, básicamente Nassim Nicolás Taleb es alguien que es un filósofo que fue broker en la bolsa, y Yuval Harari es un historiador israelí. Ninguno de los dos ha estudiado mercadeo. Y es otra vez, el punto es, para poder entender qué historia hay que construir y cómo manipular a la gente para que se la crea, porque otra cosa es que el que no crea que está en este negocio para manipular personas está equivocado. Esa historia que tenemos que construir y que tenemos que hacer que la gente se crea no es algo fácil de hacer, y no necesariamente sale solo usando herramientas y fórmulas de mercadeo, ni viendo números, ni es entendiendo a la gente. Es entendiendo a la gente. Fíjense que decía Alejandro, ¿qué significa Ferrari? Que ya lo mencionó Alejandro. ¿Qué significa? Pasión por la velocidad, ¿de acuerdo? No solo significa velocidad, significa pasión por la velocidad. ¿De qué color es el Ferrari naturalmente?
¿Cuál es el color de la pasión? Saben que dentro de la historia, y esas historias son mitos, empiezan a obtener verdadero valor de mitos. Dentro de esa historia del rojo Ferrari, decían que cada vez que Enzo Ferrari sabía que iban a terminar un batch de pintura para los nuevos Ferrari Testarossa, para los nuevos Ferrari que iban a ser rojos Ferrari, él bajaba y ponía una gota de su sangre para que tuviera verdaderamente el color rojo Ferrari. Se ve lindo, ¿ah? El cuate nunca se ha haber sacado una gota de nada, pero se ve divino. Ese es como cuando le dice uno, ¿cómo le dirían ustedes el otro día me dice un cliente, es que ya basta de poesía en la publicidad? Mira, le digo, la poesía es seducción, ¿ok? La venta y la hard selling es violación. La diferencia es el tiempo que te toma hacer una cosa y la otra. Y lo que le dejas después de experiencia a con quién lo hiciste. Miren, ¿cómo quita uno a una mujer que está enfrente cuando va a tirar un penal Messi o Cristiano Ronaldo? Le dice, por favor, quítate, voy a ver el final. O lo hacen como Pablo Neruda. Pablo Neruda le decía a su esposa, me gusta cuando callas porque estás como ausente. Ya pusieron a pensar que es una de las frases más misóginas que hay. Me gusta cuando callas porque estás como ausente. Ay, qué lindo, me dijo. Es contar la historia para que la gente se lo crea. Eso es verdaderamente nuestro trabajo. Entonces, otra vez regresando a las preguntas son más importantes que las respuestas, y es aquí donde vamos a empezar a cargar un poco el logo que vieron al principio, es igual como llegamos nosotros aquí. O sea, esto es una breve línea de tiempo de cómo llegamos nosotros aquí. Es en el 93, mi viejo funda Huachalal, que fue una agencia de publicidad que la visión era hacer publicidad inteligente. Huachalal viene del cachiquel, significa amigos, entonces también había una intención de que el símbolo fuera hacer publicidad inteligente local para marcas locales. Y si se dan cuenta, del 93 al 2007, o podemos estirarlo al 2010, son básicamente el formato de agencia de publicidad funcionaba. Cuando uno ve el 96, que es el boom de las .coms, y después ve el 2001, que empiezan a nacer las redes sociales, es ahí donde empieza a quebrarse la industria de la publicidad. Y es ahí donde nosotros empezamos también a reaccionar. O sea, Pancho y Asociados, que fue el primer pivote que se hizo después de Huachalal, lo que hicimos nosotros fue hacer un prototipo de una escuela de creatividad que se llamó El Recreo. Hicimos una empresa de investigación de mercado cualitativa que se llamó Laboratorio. Hicimos varios experimentos porque empezamos a ver cómo la industria de la publicidad se le empezó a mover el suelo. Y esos ejercicios, mal que bien, o sea, independientemente que tuvieran éxito económico o no, nos enseñaron un montón de feedback. Por ejemplo, cuando nosotros hicimos el recreo, la gente que llegaba al recreo no era la gente que pensamos nosotros que iba a ser el grupo objetivo, que era creativos o alumnos como ustedes, sino empezaron a llegar gente que tenía negocios o que eran emprendedores y querían saber cómo construir su marca. Entonces eso nos empezó a dar luces también de para dónde iban los cuentazos, y ahí es donde también nace cómo podemos explicar qué es arquitectura y cómo podemos empezar a transmitirlo. Y ahí viene un brinco a Pancho y compañía, y ahí hay un blip que es el que ustedes ven ahí, que fue un ejercicio que se llamó Eureka, que nace adentro de Pancho y compañía, que el ejercicio era como si nosotros podemos construir marcas, ¿cómo hacemos para construir nuestras propias marcas? O sea, creemos que podemos hacer un disruption en esta industria. Entonces, y ese ejercicio lo que permitió es que empezáramos a tener más contacto con emprendimientos y empezáramos a entender más la estructura de las empresas y ver cómo básicamente cuando una marca se convierte en marca es porque es una empresa bien dirigida y tiene un grupo de gente que está bien concentrada en la esencia, y eso nos llevó a brincar a arquitectura.
¿Y por qué ven ustedes que vamos cambiando de nombres? Es porque para mí, y como decía mi viejo con lo de los nombres que nos puso a nosotros, los nombres tienen una vibración, o sea, tienen una energía bien poderosa. Yo Huachalal no puedo regresar a Huachalal porque Huachalal significa agencia de publicidad. Arquitectura significa una forma distinta de hacer las cosas. ¿Y eso qué implicó? Que nosotros tuvimos que cambiar todo el modelo. O sea, nos convertimos en una empresa de asesoría estratégica. Y lo que ustedes vieron al principio, que ese es el logo de ese gatito, es a donde nosotros vamos ahora. O sea, ese es el siguiente pivote, porque yo no sé, tal vez aquí voy a pecar de decir cosas, pero perdón de antemano. Pero el tema es, yo creo que la industria de la publicidad ya murió y nadie les ha avisado. O sea, yo creo que es como las agencias de viajes que están también en esa línea de que el intermediario no necesariamente le está agregando valor a lo que estamos haciendo. Y si se dan cuenta, el medio más poderoso que había en Guatemala, el medio publicitario más poderoso, Prensa Libre, ahora es un panfleto. ¿Cuántas páginas saca? 40 en un buen día. Cuando en mi tiempo, en diciembre, uno podía usar una Prensa Libre de arma de defensa. Pues le decía a los periodiqueros, por favor no me la tires que ya van 3 windshields que me rompes. Y la gente y esto es cierto, la gente que hacía tamales para Navidad prefería comprar la Prensa Libre porque le salía más barato el papel que comprar papel directamente. Entonces, ¿por qué? Porque salía de 240 páginas. Mario vivió esa época dorada, ¿cierto? Y ahora 40 páginas. ¿Por qué? Porque ya se murió la industria del periódico como se conoce ahora, como se conocía antes. Ahora te dan un Pulinews y de vez en cuando abrís la puerta, abrís la ventana, porque ves que traen un fresquito detrás. Dice, qué buena onda, me van a regalar un fresco. Depende si es fresco, galleta. Sí, pero ya se murió el modelo, no el negocio de la publicidad. El modelo de negocio de la agencia de publicidad is dead. Está muerto. Caput. Fini. Ya, ishkamik. Dead. Puedo volver a empezar a decirlo en 18 idiomas para que lo entiendan todos. No más. No more. Y ahí nada. O sea, entonces la pregunta no es hacia dónde va el mercado de la publicidad. O sea, esa no es pues, honestamente, nosotros creemos que esa no es la pregunta, pues. La pregunta para nosotros no es una, son varias, es cómo nos adaptamos a la nueva era. O sea, en este nuevo espacio-tiempo el mercadeo y la publicidad son necesarios. Y más dramático que eso es los puestos de trabajo de mercadeo y publicidad son o van a ser necesarios. O sea, esas son yo por lo menos son las dudas que tengo. Y si la respuesta es no, pues muchas gracias por haber venido. Buena onda. Ahí nos vemos. Eso es lo que teníamos que decir. Ahora, si la respuesta es sí y podemos ir más adentro, es cómo adaptamos la publicidad del mercadeo a la nueva era. ¿Y a qué nos referimos nosotros con la nueva era? O sea, las 4 revoluciones industriales. El motor de vapor, gracias al agua, la primera, eso permitió que existieran los nazis y el comunismo. O sea, sin la radio, sin el tren, que era el motor de vapor, no hubiera podido existir. O sea, si quieren aprender cómo derrocar un imperio de 300 años, miren en Netflix los Romanov, la historia de los zares. En menos de 10 años destruyeron un imperio de 300 años. ¿Por qué? Porque existía la tecnología de la locomotora y eso permitió que la información volara más rápido y que algo como el marxismo se pudiera expandir mucho más rápido, y la radio permitió que eso se volviera en un tema repetitivo. Igual pasó con los nazis. Entonces, ¿a qué vamos con ese ejemplo? Es que las disrupciones tecnológicas permiten que exista otro panorama y que el contexto cambie. Entonces,
ahorita nosotros teníamos un ejemplo cuando uno aprende a armar, es como cuando uno aprende a armar ese cubo, el Rubik. Entonces de repente ya sabes cómo armarlo y cada vez que te lo dan lo armas más rápido, pero de repente ya no te pasan un cubo, sino te pasan un tetraedro. Entonces lo que nosotros nos estamos enfrentando ahorita es que nos cambiaron el cubo y ahora tenemos un octaedro. Un octaedro y que ya no son un cuatro. octaedro biónico. Sí, y que ya no estamos jugando ajedrez, sino estamos jugando ajedrez multidimensional, porque el tema es, y ahorita, o sea, obviamente los carritos ahí ven la segunda etapa, es la línea de ensamblaje, y lo que hizo Ford, y después cómo eso lo aplicó McDonald's, y eso fueron dos tecnologías que permitieron que existieran esas dos marcas. Después viene la tercera, que es la automatización, y si uno se da cuenta, de la primera a la segunda pasaron 150 años, de la segunda a la tercera pasaron menos de 100, y de la tercera a la cuarta pasaron menos de 20, porque ya estamos saliendo de la tercera ahorita. O sea, estamos pasando de automatización a ya cosas que se hablan por internet, o lo que en algún momento se va a llamar de Internet of Things, y esa es la ubicación donde estamos ahorita. Entonces, si quieren aprender la historia de la publicidad y divertirse al mismo tiempo, vean Mad Men, pero el tema es que seguimos trabados en ese modelo de negocio, pues. O sea, ya no usamos trajes, pero seguimos trabados en ese modelo de negocio, y el modelo de negocio es bien simple, hay un cliente, que muchos de ustedes les va a tocar ser clientes, que tiene una agencia que le pide que le diga un mensaje a través de un medio a un consumidor cruzando los dedos de que se genere una venta. Y ese es el modelo que seguimos trabajando, y ese modelo ya murió. O sea, porque ¿cómo puedo hacer más rápido yo eso? Entonces, regresando a la ubicación del tiempo, ¿quién iba a pensar que WhatsApp iba a quebrar una industria como la de la publicidad? ¿Quién iba a pensar que Instagram iba a quebrar una industria como la publicidad? ¿Quién iba a pensar que el mismo Amazon? O sea, yo tengo conocidos que leen los keywords, hacen reverse engineering de Amazon, leen los keywords, con esos keywords se meten a una plataforma que se llama Alibaba, piden las cortinas de baño que entendieron que se venden en Estados Unidos, las colocan en una bodega sin ir a China con Amazon, y empiezan a hacer publicidades de la plataforma. O sea, díganme, ¿dónde está ahí la agencia, pues? ¿O dónde está? O sea, y yo le puedo pagar a Amazon para poder ubicar mi producto más arriba, y le puedo pagar a Amazon para comprar keywords, y le puedo pagar a Amazon, y esos billetes que se están yendo para allá, que se están yendo para Instagram, que se están yendo para WhatsApp, que se están yendo para Facebook, que se están yendo para YouTube, ya no están en medio de ese modelo de negocio que les estaba diciendo. O sea, eso es la realidad, esto no es una tendencia que va a pasar, eso yo que manejo este negocio les puedo decir que ya nos pegó. O sea, no, y estoy hablando del tercer mundo, o sea, no digamos Nueva York. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros para esto también? Esto era el modelo anterior, esto es lo que está pasando ahorita. Y lo que tiene el cliente de regreso encima de las ventas y de acercarse al consumidor es data. Entonces, es una cosa muy distinta. Entonces nosotros no estamos tratando ¿qué es lo que hicieron las agencias? Yo siempre le he aplaudido eso a mi viejo, porque parte nos rompíamos la cara varias veces cuando yo le decía, es que tenemos que entender las redes sociales, y él decía, no, así estuvimos 10 años. ¿Y qué hicieron las agencias de publicidad? Tratar de poner departamentos de redes sociales. Y cuando ponían departamentos de redes sociales, la primera moda fue el community manager. El community manager es la carrera más rápida de la historia, ¿no? O sea, nació y murió. O va a morir, o ya murió. ¿Por qué? Porque ahora hay chatbots, entonces ahora hay algoritmos, entonces ahora hay formas más eficientes entonces, ¿qué hicieron las agencias de publicidad? Vamos a poner un departamento y vamos a hacer community managers, y después vinieron los chatbots y entonces dijeron, bueno, ya no podemos hacer community managers, entonces ahora vamos contenido. Pues hacer contenido que la gente quiera ver es carísimo. Carísimo, carísimo, y solo lo pagan mercados como Estados Unidos, que Estados Unidos es un hoyo negro, que tiene toda la capacidad de chupar la economía. Cuando alguien dice, es que China va a ser el próximo imperio, manos, Estados Unidos va a ser el próximo 100 años, sigue siendo el imperio,
¿Por qué? Porque tiene la capacidad económica. ¿Cuál es el patrón con el que medimos nuestra propia moneda? Patrón dólar. ¿Por qué? Porque en 1972 alguien más maquiavélico que los algoritmos que fue Nixon, se fue a hablar con los árabes y les dijo: miren mucha, ustedes tienen mucho petróleo, pero cualquiera se los puede huevear porque no tienen nadie que los defienda. ¿Ok? Entonces, si ustedes ponen que la moneda para comprar el petróleo, la única que es válida es el dólar, yo les ofrezco mi ejército para defender su petróleo y sus tierras. ¿Qué les parece? Firmaron, ¿verdad? Y lo dejaron ya hecho. ¿Okay? Y entonces cambió el patrón dólar por el patrón oro por el patrón dólar. Eso también es historia, eso es real. Eso no es algo que alguien se fumó, es una historia real. Y cuando ustedes ven, ¿cuándo fue en Nixon? 72, 40 años después, 40 años son, 50 años después, están viendo que Trump dice: sí, nosotros vamos a defender a Yemen. ¿Ves? Si los tratan de invadir los rusos, ¿por qué es? Porque en el 72 Nixon dijo eso. No es el loco de Trump. La economía bajo Trump ha crecido 7, 8 puntos desde que está él. Yo lo odio, me cae mal, es un misógino, es un abusivo, es un pendejo, es un patán, pero es un cabrón para hacer lo que hace. ¿Ok? Entonces, significa algo. ¿qué significa Trump? Ese es un maldito, ¿ok? Ese es su chance. Y por eso le pagan. Y le pagan mucho menos de lo que gana haciendo su chance. ¿Ves? Pero esto es la realidad. Ahora ya no existen. Es más, les voy a decir algo que me van a decir: uy, sí, la creatividad se volvió un commodity. ¿Ok? O sea, ese punto es, nosotros nos empezamos a dar cuenta de esto, nosotros decíamos, ok, que tienen distintas las agencias, entonces las agencias decían, una dice yo tengo el mejor talento, la otra dice yo tengo el mejor talento, y la tercera dice yo tengo el mejor talento, y a la larga decís, ok, ¿cómo me dices que tenés el mejor talento? Nosotros ganamos más premios que aquella. Y eso no es una forma de medir quién tiene el mejor talento. Nosotros los oímos porque nos salimos de participar en premios. Entonces, ¿cómo medían a Guachalal? No podían, Pancho y compañía, porque no participábamos en premios. Entonces, ¿son creativos o no? Y entonces cuando empezamos a dar cuenta de eso y también de cómo iban atrás de las redes sociales, yo creo que uno no puede confiar en dos personas básicamente de entrada. O sea, alguien que tiene un reloj con una cuerda blanca de cuero, si ven a alguien así no confíen en él, salgan corriendo. Y el otro es alguien que dice que controla las redes sociales. O sea, alguien que te dice yo soy experto en redes sociales no ha entendido que eso cambia mañana, ¿verdad? O sea, ahorita el algoritmo que cambió otra vez de Instagram empezó a tirar los usuarios comprados falsos. O sea, yo que manejo un ejercicio que básicamente existe gracias a Instagram, nos quitaron usuarios y nosotros decíamos, a ver, ¿qué usuarios nos quitaron? Hindús o gente de Singapur. O sea, literalmente hay granjas de hindús apachando likes. Entonces, y la otra fue una vez que yo estuve con el gerente de mercadeo, que fue cuando perdí la cuenta de Domino's, es cuando me dijo, mira, pero es que nosotros tenemos 500,000 de likes, 500,000 de fans en la página de Facebook. Ok, si de esos 500,000 de gente que te dio like te diera 2 quetzales al mes, ¿cuánto dinero tendrías? Y cuando vos puedas pagar el colegio de tus hijos con likes. Entonces, hay dos cosas, ¿verdad? O sea, el tema es, nadie entiende las redes sociales, nadie. Y lo que ha hecho eso es y por eso es que ponemos lo de la plataforma, lo que hace la interfase es que el cliente puede comprar y segmentar a quien le quiere hablar. No es entender cómo se usa Facebook. O sea, el cliente le vale madres cómo se usa Facebook. O sea, cada vez se ha ido acercando más él a la plataforma.
Y cada vez más el intermediario ha ido desapareciendo, porque es más fácil, o sea, a nivel de empresa, es más fácil poner recursos internos a que alguien entienda cómo manejar eso, a pedirle a alguien que le explique. Entonces también el tema en medio, ese pimponeo ay, le tengo que pedir esto a la agencia para que ponga eso es una cosa. Y la otra cosa es, nadie puede hacer contenido que la gente quiera ver y que se vuelva viral, nadie. O sea, para que algo se vuelva viral, tienen que alinearse los planetas, se tiene que hacer una estrategia muy, muy inteligente y se tienen que hacer compras de medios adentro de las plataformas muy estratégicas y entonces tal vez tenés una oportunidad de que eso se vuelva viral. Hay una estadística que es increíble. Ahorita es más fácil ganarse estadísticamente la Lotería de Nueva York, que es la lotería más grande del mundo, que hacer el nuevo app que pegue. O sea, el 82% de las aplicaciones que entran al App Store fracasan. O sea, eso quiere decir de cada 10, 8 ya van perdidas. O sea, esa es la estadística con la que uno entra a jugar ese. Entonces, el tema aquí es hacia dónde va, ¿verdad? Entonces, pensamiento lineal o pensamiento lateral. O sea, el pensamiento lineal es cómo utilizamos las redes para llegar al consumidor. Las redes no son un medio. O díganme, ¿a quién de ustedes les gusta dar anuncios en sus redes sociales? Puedo insistir en eso. Las redes no son un medio. O sea, porque antes de que los tomaran como medios, ya pusieron el saltador de anuncios. ¿Cierto? Entonces, ¿por qué? Porque la gente odia lo que yo hago. La gente odia mi trabajo. Antes era el control remoto el que lo hacía. ¿Ves? Ahí viene un anuncio de Pancho, cámbialo, pa. No sabían que era de Pancho, pero lo cambiaban igual. ¿Qué se quedaban viendo? Lo que les interesaba. ¿Cierto? Igual en las redes, igual, pero todavía más cruel. Porque ahí no tenés que cambiar de canal, lo matás. Antes de eso, espere 5 segundos para quitarlo. 1, 2, 3, 4. ¿Estás contando? Sí. Tengo 2 hijas, una de 4 y una de 2, y la primera vez que vieron tele normal fue en la casa de mi mamá, que decía, ¿dónde está Netflix? Decían. Y le decían a mi mamá, Abu, pero ¿qué es eso que pasa en medio de los programas? O sea, ¿por qué no puedo parar esto? Yo creo que un gran error es estar pensando que uno sí está trabajando para cierto mercado, pero básicamente ahorita ya casi todos son millennials, el mercado que está económicamente activo, pero a lo que iba con ese ejemplo es que una vez mi hija entendió qué era el botón que aparecía aquí al lado derecho inferior de YouTube para saltarse el anuncio, lo usa. O sea, tiene 4 años. O sea, ella quiere seguir viendo lo que está viendo. Entonces, el tema es, nosotros como industria no habíamos entendido que yo no voy a convencer a nadie porque compre algo con un comercial, pues. O sea, yo decido, yo filtro lo que. Entonces, el pensamiento lateral, o por lo menos lo que nosotros creemos que es nuestro pensamiento lateral, es cómo nos volvemos nosotros en una plataforma. O sea, no es cómo utilizo yo las plataformas, sino es cómo nos volvemos nosotros en una. Y cómo convertimos la arquitectura en software. O sea, para poder agregarle valor a los clientes y para poder hacer algo que de verdad sea útil. Y aquí viene esta historia de los griegos a través de historias, como hablábamos con Sapiens, ¿verdad? O sea, dicen muchas cosas y han dicho muchas cosas, y sobre todo los mitos griegos tienen mucho poder. Y uno de los mitos, yo no sé si sabían pues se llama el lecho de Procusto. Procusto era un señor que tenía un hostal en medio de Atenas y Esparta, entonces cuando la gente iba caminando de un lado a otro, pues se quedaba en el hostal. El problema es que había una sola cama, y esa cama tenía un solo tamaño. Entonces, si yo era muy alto para la cama o muy largo para la cama, Procusto cortaba los brazos para que cupieras. Y si eras muy pequeño, te estiraba. Entonces,
¿cuál es el mensaje entre líneas de esto? Es, nosotros como humanos ajustamos la realidad a lo que nos conviene. Entonces ajustamos la data a lo que nos conviene. Entonces, yo digo, yo he visto varias gente de mercadeo diciendo, vamos a hacer lo que hizo Nike, un video así de viral para el mundial de Nike. Sí, ya te preguntaste si Nike, cuál es el presupuesto de mercadeo de Nike. El presupuesto de mercadeo de Nike a nivel mundial es $82 billones. Es una empresa que tiene más de 100 años. O sea, ¿por qué ellos pueden hacer lo que hacen por un montón de cosas que vos no podés hacer en 10 o en una sentada? O sea, entonces nosotros ajustamos la realidad a lo que nos conviene y hacemos eso mucho con los números también. O sea, por ejemplo, las votaciones. O sea, si a alguien le conviene que sean fraudulentas, van a ser enfocadas a eso fue un fraude. Si a alguien no le conviene eso, van a ser enfocadas a... Fíjense que fueron declaradas legales las elecciones. ¿De acuerdo? ¿Cuándo empezó el fraude? ¿Cuando contaron los votos o cuando decidieron cómo iban a hacer las elecciones? Cuando decidieron cómo iban a hacer las elecciones. O sea, tú no te vas a poder anunciar más de lo que yo digo. En donde yo digo y casi como yo lo digo. ¿A quién le estaban favoreciendo? A los partidos que ya tenían alto conocimiento del candidato. Porque un partido con un candidato que no se conocía no tenía chance de ganar. Entonces no está en el conteo de los votos el fraude, está antes. Pero es eso, cada quien ubica, cada quien interpreta los datos o la realidad como a él le interesa. ¿Ves? Y el tema cuando uno está viendo marcas y todo, es que los datos son objetivos. O sea, yo como le digo a veces a clientes cuando se ponen muy agresivos, la marca es una cosa que está fuera de nosotros. O sea, si por mí fuera la comunicación de las marcas sería totalmente distinta, pero yo tengo que tener la habilidad de decir, esto no es lo que le gusta a Alejandro, y discutimos mucho, a veces esto no es lo que le gusta a Pancho, esto no es lo que le gusta, o sea, ese diseño no es, o sea, si por ejemplo, si a mí me toca hacer a mí me toca hacer mercadeo para una toalla sanitaria, o sea, es muy complejo que yo entienda cómo funciona, o sea, probablemente no voy a hacer el intento de entender cómo funcione, mucho menos con un tampón, pero lo que sí voy a hacer es acercarme con gente que utiliza ese tipo de instrumentos y entender qué es lo que están buscando. Y si uno fuera todavía más honesto, buscaría que una mujer pudiera hacer eso, porque creo que va a entender más las palabras y las mecánicas. Pero entonces, ¿qué es lo que uno hace? Uno empieza a ajustar las cosas a lo que uno cree que es. Entonces, y esa es básicamente cómo funciona esta industria. Y lo que nosotros lo que uno no se puede negar, es que nosotros estamos siendo programados a navegar todos los días con información y no nos hemos dado cuenta. O sea, es así como está funcionando la cosa. O sea, si yo veo que esa foto que posteé en Instagram tiene 2 likes y la siguiente tiene 6, a que no sabes cómo va a ser la tercera. Más parecida a la de 2 o más parecida a la de 6. Aunque no sea nada monetizable lo que esté haciendo. O sea, y sobre todo si se me creo influencer, esa data pero a lo que voy es, miren el adoctrinamiento de eso, o sea, eso es enseñarte a medir data. Y miren qué sutil lo hacen, porque uno dice, en Guatemala no se llama tráfico, se llama trágico. El trágico está trágico, ¿ok? Una distancia que sin tráfico uno la recorre en 7 minutos, con lluvia, con tráfico y con algún accidente, lo puede llegar a recorrer en 3 horas. ¿De acuerdo? Ok. Entonces uno dice, bendito Waze. Qué bueno que hay Waze. Fíjate que me llevó, no sé, ahí atrás del aeropuerto, una colonia que se llama Santa Fe, y me sacó por no sé dónde. Lugares horribles, pero me llegué en el tiempo que tenía que llegar. Bendito Waze. Ok, Waze lo que está haciendo es controlando cómo el 90% de los guatemaltecos
que lo usan están usándolo para saber cómo se mueve el tráfico en Guatemala. Entonces, lo que necesitamos tratar de entender es que en nuestros celulares hay herramientas que todo el tiempo nos están adoctrinando a leer data. O sea, ¿cuál es la diferencia entre un taxi y Uber? La información. O sea, hace lo mismo. Lo que pasa es que se te dice cuánto te va a costar, cuánto te vas a tardar, quién te va a ir a traer, y evitas la transacción monetaria en algunos casos. Entonces tiene sentido. O sea, así como me estaba contando un amigo que tiene otro amigo que trabaja en París y dice que la vez pasada pidió un Uber y lo iba a traer un Tesla sin nadie. Entonces, yo digo, las cosas ya están pasando, pues, pero el tema es, yo ahorita puedo saber cuánto me va a tardar a mi casa. Waze me va a decir más o menos el promedio de cuánto me va a tardar a mi casa y probablemente se va a confundir, pero va a corregir en el camino, pero puedo saber. Puedo saber más o menos cómo va a estar el clima, puedo saber más o menos cuánto me va a tardar en llegar, puedo saber más o menos a quién le gustó mi foto, a quién no le gustó mi foto, puedo saber más o menos si le hablo a esa persona que no le hablo desde hace mucho tiempo porque está enojada conmigo, puedo saber muchas cosas y no nos damos cuenta. Entonces, lo interesante y lo impresionante de esto es que nos están enseñando eso, pero nosotros seguimos operando como que si la realidad fuera estática y como que si nosotros pudiéramos controlar con los lentes que nos enseñan a ver. Entonces, nosotros ahorita estamos desarrollando software para decir cómo tomamos mejores decisiones, o sea, eliminando la subjetividad en la mayor cantidad posible. No se puede eliminar la subjetividad en un 100%, pero sí posiblemente bastante. Y el enfoque de nosotros ahora es retorno de inversión y hacer estrategia en tiempo real. Entonces, ¿cómo? Básicamente democratizando el mercadeo. ¿En qué sentido? Si el mercadeo no vende, no sirve. O sea, yo no he visto a nadie pagar un colegio con top of mind, o con market share, o con likes. O sea, si el mercadeo no vende, no sirve. Entonces lo que nosotros hicimos es decir, ok, ¿cómo le decimos a los clientes que lo que estamos haciendo está funcionando? ¿O no? Y así vamos aprendiendo juntos. Entonces, este es un ejemplo de un cliente nuestro que se llama Banrural. Entonces, ¿qué son estos números que ven aquí? Estas son todas las tareas que se nos está pidiendo a nosotros. Nosotros aquí podemos medir, dependiendo del área que estamos viendo, ¿se acuerdan de mi arquitectura? Esencia, reputación, relación, imagen, podemos medir en dónde se está invirtiendo qué. Podemos medir la reputación de la marca. ¿Cómo? Con una cosa que se llama NPS, que está al acceso de todos nosotros. Lo único que estamos haciendo nosotros es poniéndolo aquí. NPS es de 1 a 10, ¿cuánto recomienda usted a este banco a un familiar o un amigo? De 0 a 6 es un detractor, de 7 a 8 es un pasivo y de 9 a 10 es un promotor. Entonces nosotros podemos decirle a Banrural, ok, 55.9% en créditos, esos promotores, y aquí están los porqués. 14.7% son detractores y aquí están los porqués. Entonces empezás a tomar decisiones en base a cosas reales. Entonces, ¿se acuerdan del hecho de Procusto? Del mito. Aquí ya no estamos hablando de qué creo yo o qué cree usted. Aquí estamos hablando de esto es lo que dice y qué más podemos hacer. En el caso de, podemos ver funnels de conversión. O sea, nos pueden decir, nosotros necesitamos generar tantos créditos, tantos leads, tanto tráfico, de eso se convierte a leads y de eso estamos convirtiendo cierres. Y lo más importante, y por eso es que lo pusimos de último, es las ventas versus el spending de mercadeo. Todavía no podemos ser tan incisivos como decir eso afectó esa venta, pero si se dan cuenta en ese ejemplo, yo puedo ver aquí que hubo un aumento considerable y eso 3 meses después impactó. Entonces todo el tiempo estamos obteniendo feedback de lo que está pasando. Entonces, y agregándole a eso, ejecución visible y medible. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Nosotros agarramos a todo el departamento de creatividad, donde había diseño y creatividad, y ahora son un marketplace que les pagamos por hora. Entonces, usamos softwares para ver cuál es la tarea que hay que hacer, de qué marca es, quién es el responsable de esa tarea,
qué puntaje tiene esa tarea y qué nivel de prioridad tiene. Y de esa forma nosotros podemos saber con este pizarrón qué se está haciendo, qué está por hacerse y qué ya se terminó. Y este es un feedback que nosotros le damos de regreso al cliente. O sea, aquí sabemos estas 2 semanas de trabajo, a qué velocidad teníamos que ejecutar y a qué velocidad realmente ejecutamos. Y cada cosa que se está siendo agarrada por alguien, un diseñador gráfico, por ejemplo, que nosotros les dimos la libertad de decir, pongan ustedes el precio por hora. Entonces uno puede accesar, hay una tarea que es un post, yo puedo buscar a alguien que cobra 50 quetzales la hora, hay una tarea que es una campaña de vallas, puedo ir a buscar a alguien que cobra 200 quetzales la hora. Entonces, de esa forma estamos rompiendo un poco el esquema y nos estamos volviendo en una plataforma en la que la estrategia se está moviendo todo el tiempo, pero al mismo tiempo nosotros estamos recibiendo información y la subjetividad empieza a ser una cosa mucho menos compleja de manejar. Y como ya nos queda poco tiempo, solo ¿por qué quiero que entiendan esto? Esto es un ejemplo real. Yo no sé si ustedes han oído hablar de la ley de Moore. La ley de Moore es una ley matemática de computer science que dice que cada vez el poder de un microprocesador se va a duplicar cada año. O sea, este es el ejemplo de Intel. 1970 está aquí. 1992 es el Pentium, que es básicamente donde están las computadoras que usamos nosotros ahorita. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cada vez más se va a duplicar el poder. O sea, en 1970, por ejemplo, una computadora podría haber ocupado la mitad de este espacio. Ahorita cada uno de nuestros celulares tiene más poder que 100 de esas computadoras juntas. Entonces, esa tecnología solo va a seguir avanzando y va a seguir avanzando a esa velocidad. Y si nosotros no nos adaptamos, ¿verdad? O sea, al final no se trata de humanos versus tecnología, sino se trata de humanos más eficientes gracias a la tecnología. O sea, yo ahorita puedo saber qué fecha Cristóbal Colón descubrió América porque le pregunto a Google. No necesito usar mi disco duro para ocupar ese espacio, así como no necesito recordarme el teléfono de mi viejo, ¿verdad? O sea, el teléfono de mi viejo, si me preguntan cuál es el teléfono de Pancho, yo digo viejo. ¿Cuál es el teléfono de mi mamá? Yo digo mi mamá. O sea, yo ya no estoy ocupando memoria. Y el tema es cómo hacemos eso más eficiente en el mercado. Entonces, ¿cómo trabajamos juntos? Si se usa la tecnología, vamos a acelerar procesos para tomar mejores decisiones. Y en base a data, disminuir la incertidumbre, que el mercadeo tiene mucha incertidumbre. Y al mismo tiempo vamos a aprender haciendo. Entonces la idea es, otra vez, democratizar el mercadeo. Si el mercadeo no vende, no sirve, y eso es el logo que veían al principio. Entonces ahora si les pregunto qué significa Maneki, ya tienen una carga, ya tienen información y ya pueden saber qué es. Y la mala noticia es que es menos TMBS, que quiere decir Technical Marketing Bullshit. ¿Ok? Y la buena noticia es que no vamos a tener que ser licenciados en pajística, sino que vamos a aprender cosas que verdaderamente las podemos usar. ¿Ok? Nada más les cuento que una de las tecnologías que menos ha avanzado en los últimos años es la tecnología de la educación. ¿Ok? Entonces tenemos la oportunidad ahorita de convertir a la Landívar en la verdadera universidad del siglo XXI. Porque esa es lo que se necesita. Porque aprender no es recordar. Aprender es entender cómo se usa una herramienta y usarla para que después puedas mejorar lo que estás haciendo. Muchas gracias.